Bienvenidas nuevamente, hermanas, a la reunión de damas. Continuamos con la enseñanza y el tema de estudio principal es cómo hacer un devocional, parte 2, con preguntas y respuestas con Edith de la Luz. Adelante, Edith. Gracias, Pati. Bonita tarde a todas. Bueno, mis hermanas, como ustedes vieron la semana pasada, estuvimos hablando acerca del devocional y vimos las definiciones y todo esto. Y si ustedes se dieron cuenta, no usé PowerPoint. Solamente usé una herramienta que se llama My Bible. Pero todo lo que ustedes iban diciendo, todo lo que iban comentando y las aportaciones, pues yo las iba anotando, ¿verdad? En mi libretita, porque esto es lo que hacemos cuando preparamos un tema para exponer. Primero lo estudiamos, buscamos en nuestra Biblia, buscamos en nuestras herramientas, hacemos nuestras notas y ya después nos vamos a dar a la tarea de irlo plasmando en una presentación, que fue lo que hicimos. Bueno, quienes tengan un poquito ya más de callo van a poder hacer directamente en la presentación o ir escribiendo incluso un diálogo o una narrativa incluso de lo que va a ser su exposición. Entonces, vamos a hacer este tipo de ejercicios en todos los temas que nos solicitaron abordar, buscando, ustedes ya saben, desde las definiciones de la escritura, irnos a la escritura, buscar qué dice Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ustedes aportaron mucho. Sin que ustedes se dieran cuenta, ustedes mismas desarrollaron el tema, ¿verdad? Ustedes sabían ya qué hacer, aportaron muchas de ustedes. Y el tema es tan amplio que seguramente alguna se quedó pensando, ay, faltó este personaje o faltó aquel, oh, y también hubiera estado bueno decir esto o aquello. De eso se trata también cuando tú estudias las escrituras, tienes que llevarte el tema mientras andas en tu cotidianidad, que estás comprando algo y te acuerdas porque lo traes en la mente cuando estás desarrollando un tema. Y eso se vuelve muy bonito porque se cumple la escritura cuando dice que estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos, las repetirás estando aquí y allá y más allá, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de eso. Bueno, todo lo que ustedes aportaron en la reunión pasada lo empecé ya a plasmar en un PowerPoint que quiero presentarles hoy para que ustedes vean cómo ustedes fueron desarrollando el tema y yo nada más fui como que su secretaria y un poquito su mentor allí de por dónde irse, ¿verdad? Así es que este es el resultado de todo ello. Como pueden ver, obviamente cuando hacemos un tema, lo primero que va a aparecer es pues una portada, ¿verdad? Una portada que hable sobre de qué tema voy a hablar. Algo importante es que y ya se los he mencionado otras ocasiones, la letra sea suficientemente grande para que nuestras hermanas que nos ven desde sus dispositivos lo puedan leer con facilidad. Si yo pongo una letra muy pequeñita, ¿qué creen que? Y se nota. Las hermanas que están en celular hasta se lo acercan así para verlo mejor. Y no son lobitas, no es para que te vea mejor, sino, ay, perdón, no sé si todas se saben el cuento de la Caperucita, ¿verdad? Para verte mejor, pero no se trata de eso, no es el cuento de la Caperucita aquí. Aquí tenemos que verlo mejor desde una buena distancia. No sé si de esto vaya a hablar también en alguna de las cápsulas, ya sea de la gramática o de salud, pero es importante también que cuidemos nuestros ojos y no nos forcemos a leer tan de cerca porque nuestra visión se daña. Entonces, si tú pones en tus diapositivas letra pequeñita, una de dos, de plano ni la van a poder leer, o la otra es que se van a estar dañando los ojos tratando de leer, ¿verdad? Entonces, que sea una letra de un tamaño adecuado y si quieres saber qué tamaño queda mejor, pues mándatelo en el celular y ve tú misma si puedes alcanzar a leer sin ningún problema. Hay que considerar, aquí es donde entra en acción el amor que nos tenemos unas a otras, ¿verdad? Para que sea algo fácil de leer y no sea complicado. Bueno, diciendo esto, entonces ahora sí, vamos a la presentación otra vez. ¿Alcanzan a leer bien ahí las letras? ¿Sí? Perfecto. Bueno, sobre todo las que están en celular.
Las que están en su dispositivo, bueno, ya ustedes la hicieron, ¿verdad? Es más, creo que Roraima tiene uno grandotote ahí, donde puede ver perfectamente. Muy bien. Dos, es más, dice dos monitores. Perfecto, pues ahí está. Entonces, vamos entonces a enfocarnos en el tema, porque si tú tienes una letra adecuada, un tamaño adecuado, las hermanas no se van a estar distrayendo de tu tema diciendo, ay, ¿qué dice acá? No le alcanzo a leer. No vas a tener ese factor de distracción. Bien, ahora, ya tenemos nuestra portada, vamos a lo que sigue del tema. Y lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Lo primero fue que nos subimos a la Real Academia Española para ver qué significado tenía esto de devocional. Y ahí está, ¿verdad? Ya lo plasmé aquí, es un adjetivo perteneciente o relativo a la devoción. Y después la definición de devoción, ¿verdad? Y ya ustedes tienen ahí de latín devotio, onis, amor, veneración y fervor religiosos, práctica piadosa no obligatoria, inclinación, afición especial, costumbre devota y en general costumbre buena. En cuanto a las religiones, prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Y esta última definición como que tiene más que ver con lo que nosotros entendemos dentro eh, eh, de las enseñanzas bíblicas acerca de lo que es un devocional, ¿verdad? Bueno, dice en Hechos 17, que es en donde después nos hicieron favor a Dalí de encontrar la palabra devoto, ¿verdad? Porque encontramos que en la Biblia no está la palabra devocional, pero está devoto, que es una palabra que viene de devoción. Hechos 17, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y a partir de esta palabra devoto, nos dimos a la tarea de buscar en nuestra herramienta qué palabra griega está detrás de esta traducción devoto. Y nos encontramos con la palabra eusebeste. ¿Sí está bien? Eusebeste. ¿Qué significa bien, reverente, piadoso, devoto o piadoso? Así es como se está traduciendo. Y esta a su vez se compone de está compuesta de dos palabras. Eu, que es bien, bueno, y se puede traducir como bien, y sebomai, que es voz mediana de un aparentemente verbo primario, reverenciar, es decir, adorar, honrar, adorar, piadoso, temeroso de Dios. Y sí tiene que ver esto con la descripción o la definición que encontramos en la RAE, ¿verdad? Pero aquí es donde decíamos, como que, o sea, esta es la definición de devoto y de devocional, pero preguntaba, ¿de qué se entiende como devocional? Vamos, en nuestro lenguaje religioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué entendemos por devocional? Y si ustedes se van a internet y buscan y preguntan entre algunos hermanos, pues le van a decir que es un tiempo que se aparta para tener comunión con Dios. Y es cierto, ¿no? Así lo entendemos. Haz tu devocional, o sea, aparta un tiempo y ten una comunión con el Señor. Y después la pregunta, bueno, ¿de dónde surgió este tema? La pregunta era, ¿cómo se lleva a cabo un devocional? Y algunas sugerencias populares son: aparta un lugar, una hora, y prepara tu Biblia, una libreta, bolígrafo y lápices. Entonces, ustedes ven cómo estamos vertiendo todo lo que vamos analizando, todo lo que vamos investigando aquí en la presentación. Vamos adelante y entonces una herramienta muy importante dentro del estudio es el uso de las preguntas. Cuando tú preguntas, eso te va a llevar a buscar la respuesta. Y es muy importante que nos hagamos preguntas, ¿verdad? Primero, ¿qué es un devocional? Ya respondimos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues aquí hay algunas sugerencias, ¿verdad? Pero la pregunta es la pregunta medular de mi vida y se las comparto. ¿Qué dice Dios? Y esta pues ya es bien conocida, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está esta palabra o dónde encuentro en la escritura?
¿Hay referencias bíblicas para hacer un devocional o nos indiquen cómo hacerlo? La respuesta, ustedes mismas la dieron, ¿verdad? Y otra pregunta más, ¿hay algún personaje que lo haya hecho? ¿Cómo lo hizo? Y aquí fue donde ustedes empezaron en esa lluvia, ¿verdad? De ideas y de aportaciones a decirnos, sí, los personajes bíblicos que hicieron devocionales, vamos, más bien que tuvieron esa comunión con Dios o apartaron un tiempo especial con el Señor. Empezaron a sugerir, por ejemplo, a Daniel, y algo bonito es que aportemos no nada más el personaje o lo que nos acordemos, sino que sepamos cómo buscarlo en la escritura. Porque decía, sí, Daniel, y empecé yo a decirles, pero ¿en dónde está? ¿En dónde lo dice? Porque es importante. Sí, sé que ahí está, pero ¿en dónde? Porque esto nos va a ayudar también a ubicarlos. Daniel 6:10, que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y ven cómo aquí podemos ver a este varón de Dios teniendo esa comunión con el Señor. ¿Cómo lo hizo? Pues ahí dice, ¿verdad? ¿En dónde lo hizo? También. A ver, ¿en dónde lo hizo? En su casa. ¿Cómo lo hizo? De rodillas. ¿Cuándo lo hizo? 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Oraba, daba gracias delante de su Dios. Y miren, aquí el detalle, ¿no? Como lo solía hacer antes. Quiere decir que para él era una práctica. Era algo que continuamente él hacía. Y aquí ya tenemos entonces un modelo de un personaje bíblico teniendo su tiempo devocional. Obviamente Daniel no decía, voy a hacer mi devocional. No lo decía así, ¿verdad? Simplemente él lo hacía y no se llamaba así. Simplemente él decía, voy a hacer esto. Y era su práctica. Tampoco hay una ley en la escritura que diga, 3 veces al día tienes que arrodillarte y tienes que abrir tus ventanas hacia Jerusalén y tienes que dar gracias a Dios y orar. No lo dice, o alguien ha encontrado alguna ley en la Torah que diga que así se tiene que hacer. Sin embargo, de Daniel, Dios mismo da testimonio y le dice que él es muy amado y la forma en que Dios trata con Daniel no nos deja duda a que esto que hacía Daniel era algo agradable delante del Señor. Espontáneamente, vean ustedes que lo que hacía Daniel a Dios le agradaba. Y no se lo impuso nadie. Él, en su corazón, llevaba este anhelo por presentarse delante del Señor. Entonces ya tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? De cómo se hace. Y está en Daniel. Otro ejemplo, Isaías 26:9, que ella dice así, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué podemos notar en este personaje? Pues que él de madrugada estaba buscando al Señor. Todavía no amanecía y él ya estaba buscando al Señor. Igual, no hay una ley que diga, tienes que hacerlo de madrugada antes de que amanezca. Habla esto de ese anhelo del corazón de Isaías de buscar al Señor, de preferir despertarse y dejar el sueño para buscar a nuestro Señor con la convicción de que nuestro Dios es un juez justo, ¿verdad? De que, y miren, si ustedes se ponen a investigar sobre la vida de Isaías, el tiempo que le tocó vivir, ¿alguien sabe en qué época vivió Isaías? A ver, ¿qué reyes había en su tiempo? Cuando él, Manasés, uno de los rey más malo. el rey más malo de los malos, sí, era Manasés. También le tocó vivir en el tiempo de Ezequías, el papá de Manasés. Fue muy larga su vida, bueno, por lo menos el tiempo que abarca su profecía, pues es de estos dos reyes, ¿no? Y efectivamente, a él le tocó vivir en el tiempo de Manasés y sufrió persecución de parte de este rey. Tanto que la tradición dice que él fue aserrado dentro de un árbol. Imagínense, así murió. Él veía con indignación todo lo que hacía la gente.
Pero también dice algo importante, ¿verdad? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es decir, a Dios no se le va a escapar. Y eso es lo que Él expresa en su oración. ¿Qué expresamos nosotras cuando oramos, cuando estamos en ese tiempo de comunión con el Señor? ¿Nos indignamos ante las cosas que pasan a nuestro alrededor? Sí, ¿verdad? Muchas veces estamos muy indignados por todo lo que pasa en el mundo y quisiéramos, Señor, ya que se acabe, pero sabemos que se va a poner peor. Solamente roguemos al Señor que Él nos guarde y nos cubra, ¿verdad? Porque, pues sí, vienen cosas difíciles. Pero tampoco hay que ser pesimistas. También pueden venir cosas muy buenas. A partir de la tribulación, muchos se convierten al Señor. Bueno, vamos a ver otro personaje. Está en Josué 5, 13 y 14. Y ya sabemos la escena, ¿verdad? Cuando Josué va a entrar a la conquista. Dice Josué 5, 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué podemos observar en esta escena? Que Josué, estando, ¿verdad?, dispuesto a obedecer al Señor, lo que él ya le había mandado en Josué capítulo 1, ahora se presenta a nuestro Señor como el príncipe del ejército del Señor. Y miren lo que hace Josué, se postra sobre su rostro en tierra y le adora. ¿Les parece que esto podemos hacer durante ese tiempo de comunión con nuestro Dios? ¿Postrarnos y adorarle? Claro que sí, pero además la disposición que tiene Josué al decir, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Porque él está dispuesto a que el Señor le diga qué tiene que hacer. Y eso es importantísimo dentro de tu tiempo con el Señor, estar dispuesto a cumplir con su palabra. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y obviamente cuando meditamos, como también lo vimos, cuando meditamos en la Escritura, una de las preguntas es, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que corregir? ¿O qué me toca? Entonces es importante que estemos bien dispuestas y con ojos bien perceptivos para ver qué dice mi Señor a su sierva, ¿verdad? Así puedes decir o iniciar incluso tu tiempo de comunión con nuestro Dios. ¿Qué dice mi Señor a su sierva? Porque estoy dispuesta a obedecer. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Vamos a otro. Este es de Isaac, cuando dice que Isaac iba a meditar, dice en Génesis 24:63, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y ya sabemos que en esos camellos venía, pues, el amor de su vida, ¿verdad? Con la mujer que le trajo el consuelo por la pérdida de su mamá, pero que además fue la mamá de sus hijos. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Rebeca, que estaba dispuesta a unir su vida al patriarca y ser madre de muchedumbre de gente. Y ahí está, ¿verdad? Isaac meditando, un hombre que pensaba en el Señor, que imagínense todo lo que él había aprendido durante su vida acerca de nuestro Padre. Todo lo que le había contado su padre Abraham y lo que él mismo había experimentado, pues le llevaba a meditar en el Señor. ¿Cuánto meditamos en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Les parece que también es algo importante que tomar en cuenta cuando tienes ese tiempo especial con Dios? ¿Le has dado gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida y por todas las cosas que hará? Uy, porque aquí Isaac estaba como menos de la mitad de su vida. ¿Se acuerdan cuántos años vivió Isaac? 180. Entonces imagínense, cuando él conoce a Rebeca y se casa con ella, tiene apenas 60. Todavía le quedan 120 años en adelante. ¿Cuántos años nos faltan a nosotras de vivir? Uy, no lo sabemos, pero lo que el Señor nos dé, que sea para hacer su voluntad. Meditemos, así como Isaac, meditemos en su palabra, dediquemos ese tiempo. Y miren, él, ¿a qué hora lo hacía? A la hora de la tarde.
Es otro ejemplo. El Señor no tiene límites de que, no, tiene que ser en la mañana y en la madrugada. Si no, no te voy a responder. Pues no, ¿verdad? Él a cualquier hora está dispuesto a escucharnos. Bien, vamos a otro personaje. Este es Josías, segundo de Reyes 23:3. Y poniéndose el rey, está hablando de Josías, en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando tú estás en comunión con el Señor, también puedes estar haciendo pactos, ¿verdad? El pacto es más, cuando tú entraste en pacto con Dios, ¿cómo lo hiciste? Pues con una oración, ¿verdad? Estando en comunión con Él. Cuando tú oras al Señor, tú también te puedes comprometer. Señor, yo quiero adorarte con todo el corazón. O, por ejemplo, tomando ejemplo de lo que hemos aprendido en las cápsulas. Señor, me voy a comprometer a aprenderme las primeras 10 letras del alefato. Y ya hiciste un compromiso, pues cúmplele. O, Señor, me voy a proponer memorizarme un versículo de la Escritura y la voy a pegar ahí en mi espejito donde me lavo mis dientes, y es mi compromiso contigo, Señor, el aprender tu palabra. ¿Podemos hacer compromisos en nuestro tiempo? Claro que sí. Esto es parte también de la comunión con el Señor. Vamos adelante porque Josías también, y quiero agregar este otro, porque habla de la actitud con que Josías se presenta delante del Señor. Miren, dice así en 2 de Reyes 22, 18 y 19. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Uy, imagínate escuchar estas palabras de nuestro Padre. Pero ¿qué quiere ver nuestro Señor en ese tiempo especial? Nuestro corazón enternecido por su palabra, nuestra humillación delante de Él. No tenemos la práctica de rasgar nuestras vestiduras, pero ¿a qué se refiere esto de rasgar las vestiduras? Al dolor que nos da el que su nombre sea infamado, o que no se cumpla su palabra, o que no se obedezcan sus mandamientos. ¿No te da indignación? ¿Y lloras delante de su presencia? Sí, el Señor quiere que hagamos esto delante de Él, que estemos delante de Él humillados, enternecidas, y también que nos indignemos y que incluso lloremos, porque Él quiere ver ese corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado, dice, no lo echas fuera. Así que tengamos también esa actitud cuando tenemos ese tiempo con el Señor. Abraham, Génesis 22:5, donde dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham es un hombre que durante su vida hay mucho que hablar de su comunión con el Señor, pero algo importante aquí que él dice, adoraremos. Mientras estás en tu tiempo con el Señor, por más difícil que sea la prueba como él estaba pasando, ¿estás adorando al Señor? Que haya adoración, ¿verdad? Aunque las pruebas vengan, aunque sea difícil soportar. Pero el Señor te da la victoria si tú también tienes un corazón dispuesto a adorar. Seguimos. David, en Salmo 63:1 dice ahí, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Bueno, hay una ilustración, se ve cómo David se está despidiendo de su amigo Jonathan, o Jonah, no sé cómo se diga en hebreo, ahí me lo investiga Erika Potri, cómo se dice Jonathan, ¿verdad? Pero se despide David y se va a ir al desierto porque Saúl lo anda buscando. Y ahí es donde él escribe este salmo. Miren cómo dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay
aguas. ¿Se imaginan toda la travesía que vivió David huyendo? Pero él a quién busca, al Señor. ¿Quién es su refugio? El Señor. ¿De quién tiene sed? De Dios. Y es algo bueno que en todas nuestras circunstancias busquemos enseguida a nuestro Dios, que no estamos buscando a otras personas. Sí, va a ser a veces necesario en una enfermedad ir al médico, ¿verdad? O en alguna situación difícil acudir con un consejero, con alguien que te ayude, pero que tu primer reacción sea buscar al Señor. Cualquier circunstancia, ve con el Señor y pídele, Padre, llévame, guíame, ayúdame. Y también, Señor, si es necesario que alguien venga a acudir en mi ayuda, ponlo tú, Padre, que pongas tú los medios, ¿no? Para poder salir de esta situación, de esta enfermedad o de este problema, lo que sea. Que sea siempre seguir este ejemplo, ¿no? Buscarle a Él primero que a nadie y estar confiados en Él. Y bueno, David va a tener más salmos que ya comentaremos más adelantito, pero esto que se nos quede como ejemplo. ¿Y dónde estaba? En el desierto. Y el desierto, bueno, para David era algo tanto físico como metafórico por la situación que estaba pasando. Y muchas veces nosotras nos sentimos en esos desiertos espirituales. Pues ahí, ¿verdad? Ahí el Señor nos lleva para hablarnos al corazón. Hay que estar atentas a lo que Él nos diga. Siguiente, es también David, es cuando muere su hijo, y dice así, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué sucedía en esta situación? Bueno, que David había estado orando mucho, rogándole al Señor que su hijo viviera. Ya ustedes lean el pasaje completo, ¿no? Pero él rogaba, Señor, que viva mi hijo, que viva, porque estaba enfermito. Y Dios ya le había dicho que ese hijo iba a morir, pero él rogaba y rogaba, pues también, ¿no? Con la esperanza que el Señor le concediera que su hijo viviera. Pero el niño muere. Entonces, ¿qué hizo David una vez que murió su hijo? Miren cómo él se levanta, se lava, se unge, se cambia y se va a la casa del Señor y lo adora. Qué difícil, pienso yo, es adorar al Señor cuando Dios te dice no. ¿Tenemos esa capacidad de adorar al Señor cuando Él nos dice que no? Espero que tengamos, ¿verdad? Así como David, sigamos ese ejemplo de, aunque tú digas, Señor, no, y me estés negando esto que yo te pido, aún así yo te adoro, porque tú eres mi Dios. Sí, son palabras difíciles, pero no imposibles, y aquí tenemos el ejemplo. Bueno, les comentaba de David, que también tiene otros salmos. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde, mañana, a mediodía. Es decir, a cualquier hora puedes estar en comunión con el Señor. Salmo 5:3, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 88:13, mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Muchas veces, ¿verdad? En la mañana. Y es bueno esto porque imagínate que tú empieces tu día sin darle gracias al Señor por el nuevo día. Es más, desde que ya te estás medio levantando y abriendo los ojos, ya en tu mente debe estar, ay, gracias, Señor. Ya está amaneciendo, gracias por el descanso que tú me diste, gracias porque ya estoy viendo un nuevo día, mira, tu oración se alarga y mientras tú te vas levantando, vas orando. Así es como quiere el Señor, ¿verdad? Que estemos encomendadas a Él desde tempranito. Y Salmo 119:62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Así es que imagínense, desde tempranito que empiezas y hasta la noche, ¿verdad? Sigues en adoración y sigues en oración, sigues en comunión. Salmo 119, 147 y 148 dice, me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Aquí ya no está orando. ¿Aquí qué está haciendo?
está meditando en los mandatos. Y acordémonos que los antiguos no tenían una Biblia como nosotras, ni un celular. Imagínense que David hubiera tenido un celular. Yo no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Y buscando, hubiera aprovechado bastante, ¿no? Pero, ¿qué hacía David? Pues lo que hacía era que meditaba en los mandamientos del Señor que él mismo había escrito, porque acuérdense que los reyes escribían una copia de la Torá, pero no la podían andar cargando para todos lados como nosotras cargamos hoy el celular. Ellos tenían, ahora sí, era el reto de memorización más grande, ¿verdad? Yo creo que si tuviéramos aquí a David, a todas nos lleva de calle porque él conocía muy bien la Torá, conocía los mandamientos. Así que nosotras tomemos este ejemplo de meditar lo que ya aprendimos. Por eso es importante, ¿verdad? Ir leyendo, 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 para que esos mandamientos, para que la palabra del Señor nos penetre, así como decía el Señor a sus discípulos, ¿no? Procuren que estas palabras se les metan bien en la cabeza, les penetren bien, para que no se nos olviden. Y bueno, aquí el comercial, ¿verdad? Anótense con Débora para las cápsulas de memorización y que pongamos en práctica la memorización de la palabra del Señor. ¿Qué mejor que memorizar y meditar en los mandamientos del Señor? Y siguiente, Lamentaciones 2:19. Esta no es de David, ¿esta de quién es? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién escribió Lamentaciones? Así nomás habla. Jeremías. Eso, Jeremías, muy bien. Estas son de Jeremías. Dice Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Jeremías estaba hablando literal de lo que estaba sucediendo. Hoy podemos sí levantar las manos y rogar por la vida de nuestros pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los que apenas están aprendiendo la palabra del Señor, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Vean en las calles y vean en las entradas cuánta gente hay con necesidad de la palabra de Dios. ¿No te quema el corazón hablar y decir y publicar las buenas nuevas del Evangelio? Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor y clama por todos aquellos que necesitan conocer la palabra y que necesitan crecer en el conocimiento de nuestro Mesías. No dejemos de orar. Bueno, estas son algunas de las aportaciones. Nos falta una hermanita que también aportó. Vamos a dejarlo más adelantito porque con base en todo lo que hemos visto podemos ver entonces, ¿cómo puede ser mi tiempo con Dios? En mi tiempo con Dios, bueno, sigue el ejemplo de los hombres del Señor. Ya vimos que adoraban en todo tiempo y que lo hacían también a su estilo, que buscaban al Señor en cualquier circunstancia, que se hincaban, que se arrodillaban, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Hincarse y arrodillarse, que se postraban delante del Señor, que salían al campo a meditar, que consideraban la voluntad del Padre, en fin, sigue todos esos ejemplos. Medita en las Escrituras. Ora y medita, ¿verdad? Ese es un tiempo de comunión. ¿Por qué es importante? Bueno, ya nos decía Débora, ¿verdad? Atesora la palabra del Señor en nuestro corazón. Y vamos a leer Deuteronomio 6:6-9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y todo esto es literal, pero también es metafórico, también es simbólico. ¿En dónde tienen que estar? Dice, sobre tu corazón. ¿Qué implica que esté sobre tu corazón? Acuérdense que el corazón no se refiere al músculo que palpita, ¿verdad? Bueno, que también se llama corazón, pero es al lugar en donde se procesa todas tus intenciones, todos tus pensamientos. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Pero ¿cómo se hace esto? Pues en lo cotidiano, ponerlos en práctica.
Eso es hablarlo a tus hijos. Cuando tus hijos te ven que eres honesto, ya les estás repitiendo las palabras del Señor. ¿Qué mandamiento les estás dando? Cuando hablas verdad, no mentirás, ¿verdad? O no dirás falso testimonio. Cuando tus hijos o cuando tus discípulos, ¿verdad? Te ven que andas en la verdad, pues ellos están leyendo, digamos, en ti la Torah. Y es en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, es decir, en todo lugar y en todo tiempo. Y las atarás como señal en tu mano, quiere decir, en todo lo que hagas, de eso es el simbolismo de la mano. La mano nos habla de todo lo que es tu voluntad de hacer. Bueno, que en todo lo que tú hagas, ahí estés obedeciendo los mandamientos del Señor. Y como frontales entre tus ojos es aquí, en tu frente. Es decir, que tú mires conforme a la voluntad de Dios todas las cosas, que tú consideres, tenemos una palabra a veces, ¿no? Fíltralo a la escritura, decimos. Es decir, todo lo que tú veas y consideres, velo en la escritura, obsérvalo, júzgalo de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice después, las escribirás en los postes de tu casa. ¿Qué se refiere a los postes de tu casa? ¿Qué es un poste? Es lo que sostiene. Entonces, que tu sustento sea la palabra de Dios. Y luego dice, y en tus puertas. ¿Qué es una puerta? Pues es lo que deja entrar o salir. ¿Qué quieres que entre a tu casa? ¿Qué quieres que salga de tu casa? Igual, que sea la palabra de Dios en acción. Él es tu puerta, Él es tu poste, Él está entre tus ojos, Él es la voluntad de lo que tú haces, por eso es tu mano, y en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, tú vas a estar teniendo estas palabras de Dios, es decir, sus mandamientos en tu corazón, sobre tu corazón. Qué bonito, ¿verdad? Poner en práctica todo esto. Cuando tú meditas en la escritura y estás dispuesta a obedecer y poner en práctica, tienes que considerar las preguntas que hacíamos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo soy yo? ¿Me parezco a mi Padre Celestial? Esperemos que sí, ¿verdad? ¿Y qué debo corregir si es que hay algo que no cuadra, que no checa, que no corresponde a cómo es mi Dios? Y también algo importante era, ¿qué palabras no entiendo? Porque si hay algo que no entiendo, entonces no lo voy a poder poner en práctica. Y todo esto se resume en una acción y en una voluntad que nosotras debemos de tener. Y es, hágase tu voluntad. En este tiempo especial con Dios, en tu tiempo con Dios, que no falte, hágase tu voluntad, porque ese es el ejemplo de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Y vamos al ejemplo por excelencia, obviamente, es la médula, ¿verdad? De toda la palabra, y es nuestro amado Salvador. Mateo 14:23, vamos a ver algunos de los ejemplos de cómo él tenía ese tiempo especial con el Padre. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿En dónde fue a orar? Al monte, aparte, ¿verdad? Es un tiempo en donde él está solito. Y sí, hay tiempos, puedes hacer tu devocional pues con la familia, hay devocional familiar, venga, ¿no? Grupal. Hay muchos incluso que en las redes aprovechan y hacen su devocional con con muchas personas al frente, ¿verdad? Mirándolos por medio de las redes y están haciendo los devocionales y está bien. Qué bueno que puedan compartir con otros. Pero el que tú hagas un devocional con un hermano en línea no va a suplir el tiempo que tú tengas a solas con tu Señor y nadie más. Es bonito sí compartir con otros hermanos, pero no lo sustituye, porque Dios quiere exclusividad con Él. No que tú, vamos, se oye feo, ¿no? Pero no que tú mastiques lo que otro ya preparó, o peor, que tú dijeras lo que otro masticó. No, ¿verdad? Sino que tú lo hagas desde tu soledad con el Señor. Nada más, Él y tú. Ese es el ejemplo que nos da el Señor. Subió al monte a orar aparte. Y además también en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad?
antes de la oración les dice, enciérrate tú en tu cámara, a puertas cerradas, ora al Señor, en lo secreto. Eso es bonito, porque en la intimidad, ahí donde nadie te ve, eres quien eres y no puedes engañar al Señor. Si hay algún rencor, alguna situación que no has resuelto, ¿tú crees que le vas a decir, Señor, mira que estamos aquí orando tú y yo, y el Señor va a hacer de cuenta que no pasa nada? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que el Señor diga, pues sí, vamos a tener, y esté mirando ahí tu hipocresía? ¿Podemos engañarlo? Por supuesto que no. Él sabe lo que hay en lo más profundo. Pero si tú dices, no voy a hacer mi devocional con el hermano que se conecta en línea, venga. Y ahí estás viéndolo a él y haces como que sí, ya hice mi devocional, ya cumplí, ¿no? Ajá. ¿Segura? ¿Y si te encaraste realmente con el Señor? ¿Y si te desbordaste delante de Él? ¿Y si le confesaste y de verdad quieres corregir lo que está mal? ¿O nada más estás haciendo la finta? Tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanas, porque el Señor no dará por inocente al culpable, ¿verdad? Así que sigue el ejemplo, sigamos el ejemplo de nuestro Señor y busquemos ese tiempo aparte con Él, a orar en esa intimidad con Él a solas. Más ejemplos de nuestro Mesías. Dice, levantándose muy de mañana, ahí está, otra vez, muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Igual el tiempo puede ser en la mañana, en el anterior, dice que despedí de la multitud, eso quiere decir que ya era de tarde, entonces aquí es de la tarde y aquí es de mañana, antes de que saliera el sol, aún siendo muy oscuro. Y en Marcos 4:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar otra vez. O sea, si ya los despidió a muchos, pues quiere decir que ya era de tarde, ¿verdad? Lucas 4:42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Otra vez, miren, ya era de día y otra vez va a orar. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Ay, nuestro Señor trabajaba mucho, ¿verdad? Tanto que incluso vemos en pasajes que estaba muy cansado y se durmió en la barca, ¿se acuerdan? Porque estaba cansado. Trabajaba muy fuerte nuestro Señor. Ese es un buen ejemplo. Sigue Lucas 6:12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y luego sí he escuchado hermanas que dicen, ay, sufro de insomnio, no me da sueño. Pues ponte a orar, mi hermana, ponte a orar. No todos tienen la capacidad de orar toda la noche. Y si tienes insomnio, pues ores cuando. Ponte a orar, aprovéchalo. O de repente algunos me ha comentado, a las 3 de la mañana me despierto y ya no puedo dormir, pues me pongo a orar. Y muy buen ejemplo, ¿verdad? Aproveche esos tiempos. No lo sé, si algo te inquieta y no puedes dormir, pues es hora de ponerlo delante del Señor, derramar el corazón delante de Él. Y el Señor va a sanar también si hay algo, porque obviamente necesitamos descansar. Así que aprovecha si es que el Señor te permite que pases una nochecita, una velada de oración. Aprovechala, ¿ok? Bueno, por último, Lucas 22, 39 y 40, y vamos a seguir luego hasta el 42, dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Yeshua es nuestro ejemplo por excelencia? Él mismo está diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba hablando como el Hijo de Dios que tomó forma de siervo porque sabía que iba a pasar algo muy difícil, muy duro, pero él estaba dispuesto.
Y es lo que tenemos que hacer nosotras, estar dispuestas a hacer la voluntad del Señor. Si pasas tiempo con Dios es porque estás dispuesta a hacer su voluntad. Y aquí un pequeño paréntesis. ¿En dónde dice aquí que estaba? Dice en el Monte de los Olivos. Y después nos encontramos con este pasaje en Marcos que dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que lloro. Por fin, ¿en el Monte de los Olivos o en Getsemaní? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? A ver, aquí está Juan 18, 1 y 2 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El huerto se llama Getsemaní y Getsemaní está en el Monte de los Olivos. Y hay algo interesante aquí, ¿verdad? ¿En dónde está el Señor? En un monte. Y él acostumbraba a ir a un monte. Los montes hablan de lugares elevados, ¿verdad? Incluso hay un salmo, ¿no? Que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es como ese lugar elevado donde dices, quiero estar en comunión con el Señor. Simbólicamente para nosotras sería subir a la presencia del Señor cuando tienes esa comunión. Pero además dice que estaba en un huerto y el huerto tiene mucha importancia porque tenemos ahora que conectar este momento precioso de comunión que nuestro Mesías buscaba para hacer la voluntad del Señor. Tenemos que conectar con el principio de nuestra Biblia, ¿no? Porque ahí es donde encontramos también un huerto. Dice en Génesis 2:15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vean ustedes, ¿cuál fue el primer trabajo? Ser un labrador. Ese es el primer empleo que vemos en la Escritura. Y guardar ese lugar, ese huerto que Dios plantó. ¿Y qué sucedía en ese huerto? Pues miren, Génesis 3:8 dice de Adán y Eva, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Vean este hermoso lugar de comunión que nuestro Mesías buscaba, un huerto, así como en los tiempos antiguos, ¿no? Cuando él se paseaba en el huerto al aire del día para platicar con Adán y Eva. Y qué tristeza que ellos se fueron del huerto. Dios tuvo que sacarlos de esa comunión, de ese huerto tan precioso. ¿Por qué? Por el pecado. Pero hoy Dios nos invita a que tengamos esa comunión, a que vayamos a su huerto, a pasar tiempo con Él, a disfrutar de su compañía, de su consejo, de su palabra. Escucha esta alabanza. Si te la sabes, cántala con todo tu corazón, cántala y medita en ella. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar
sea una casa para ti y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti y fruto bueno de mí puedas recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti y fruto bueno de mí puedas recibir. Y fruto bueno de mí puedas recibir. ¿Sabes qué? El Señor tiene un jardín preparado en la eternidad, donde tú te vas a poder deleitar en el fruto que le está preparando para ti. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo, porque la verdad es que es un tema muy amplio, pero también es de compromiso con el Señor. Y ustedes ya lo vieron, ¿no? Armamos el tema entre todas y ya nada más le damos un poquito, pues yo le di un poquito más de cierre al final, pero nos enfocamos también en dónde está en toda la escritura. Y cuando hacemos esas conexiones, ¿verdad? ¿A poco no? Te quedas sorprendida y el Señor toca a tu corazón. ¿Vas a desperdiciar otro día sin esa comunión? ¿Verdad que no? ¿Quieres comer de ese fruto especial? ¿Te gustaría vivir en el Edén? Bueno, aparte ese tiempo y disfruta de tu Edén con nuestro Señor en comunión. Amén, aleluya. Gracias, Edith. Hermosa enseñanza para ponerla por obra. Y muy cierto cuando dice que la comunión debe ser también en la intimidad, porque yo lo he experimentado con alguna hermana cuando me llama. No podemos derramar nuestro corazón como agua. Pasamos a la siguiente. Gracias, Edith. Gracias a ti. Sí, pasamos con nuestra oración de despedida por Cheli. Lora. Cheli. Sí, hermana, claro que sí. Hermanas, pues en esta misma comunión que el Espíritu Santo ha derramado, inclinemos nuestro rostro
Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos en esta hora, Padre. Estamos tan agradecidas, Señor, por tanta y tanta misericordia derramada sobre cada una de nosotras, cada vida aquí presente que se conecta a través de la distancia, Señor, y del tiempo, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tu mano no se ha cortado todavía sobre cada una de nosotras. Te damos gracias por todas y cada una de las hermanas que han tenido a bien conectarse para escuchar de tu palabra y tener en su mente que tenemos un tiempo precioso en estas reuniones. Te doy gracias por Pati Domínguez, que estuvo de anfitriona, por Rocío Gutiérrez y Lupita Campos, que tuvieron a bien manejar los controles. Gladys Ruiz, que tuvo la oración inicial. Padre Santo, bendícela. Las personas también que estuvieron, Padre mío, en cada sala de oración, derramando su corazón e intercediendo por cada una de las peticiones que se han presentado y que sabemos que se seguirán presentando, pues, Señor, en tu pueblo hay mucha necesidad. Gracias por cada una de ellas que dispusieron un tiempo, dispusieron su mente, su alma, su espíritu para interceder a través de estos medios por cada una de ellas, Señor. Te pido que tú derrames bendiciones por cada una de ellas y que si es tu voluntad, contestes a tu tiempo, Señor, cada una de ellas. Por las personas que tuvieron esas cápsulas muy, muy bonitas, muy edificantes, cortas, Señor, pero muy edificantes. A Erika Manjarres con su cápsula de Hebreo, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos esa inteligencia, esa sabiduría para poder valorar que es un idioma que necesitamos para poder entender tu Torah, Señor, porque en ese idioma, en esas palabras hebreas fue dada la Torah, fue dada las enseñanzas, los mandamientos. Gracias te damos por Débora, nuestra hermana Débora, que hizo una cápsula también muy, muy para reflexionar, Señor, porque nos estamos olvidando de qué tan importante es memorizar tu palabra, Señor, para esos tiempos difíciles, para cuando somos atacadas por el enemigo, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor. Danos esa memoria a los que la hemos estado perdiendo. Danos esa capacidad de volver a enamorarnos de tu palabra, Dios. Gracias porque a pesar de todas los inconvenientes, mi Dios, que se presentan debido en esas redes, Señor, que surgen la desconexión de los sonidos y de las imágenes, Padre, pero tú, Señor, derramas de tu rúa santo, precioso, Señor, sobre nosotras y no permites que nos entre el desánimo, más sin en cambio, tú, Señor, nos das esa hambre y esa sed de tu palabra que tú ministras, Padre Santo, maravillosamente a través de nuestra maestra Edith. Gracias, gracias por tanta y tanta bendición que tú nos otorgas a través de estas hermosas enseñanzas, Dios. Bendice a Edith, bendice su casa, su familia, su ministerio y a todas nosotras, Señor. Síguenos exhortando a seguir dando cambios radicales en nuestra vida y poniendo por obra todas estas enseñanzas. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso, en el bendito, en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.